Amigos del Centro del Valle de Punilla, damos aquí inicio a la emisión 491 de Tal Cual. Como siempre, tratando de acercarle temas que consideramos son de su interés. Y en este caso, vamos a agradecer a todos aquellos que por las diversas vías nos han hecho llegar su salutación por haber cumplido el programa 400 en la emisión anterior. Gracias a todos. Amigo Ortiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Bienvenidos, vecinos del centro del Valle de Punilla. Sí, una larga trayectoria, no fácil, con las alternativas sociopolíticas de la zona, con todas las restricciones que esto merece, pero bueno, con un gran equipo en este Next TV que hace posible justamente estos logros. Hoy, por ejemplo, Nicolás, vamos a tratar en segundo término una nota que viene postergada, en realidad el momento donde la crisis hídrica prendía todas las alarmas. Para ello habíamos invitado al señor Llosa, quien ya ha estado aquí en nuestra pantalla hablando justamente del tremendo problema que tiene Córdoba, la Sierra de Punilla, Carlos Paz, Córdoba, con el tema de los recursos hídricos. Bueno, hoy pudimos concretar esa visita, así que luego estaremos hablando de este tema porque lamentablemente, y nos incluimos, hablamos de este tema cuando viene la sequía. Después llueve, se llenan los lagos y aparentemente por un año se acabó el problema. Y sin embargo es un problema que cada año se agrava un poquito más, ¿no? Es recurrente y notamos esto de que a nivel mundial se está hablando de la crisis climática. Indudablemente estos fenómenos van a ser reiterativos y en función de ello hay que comenzar a pensar cómo solucionarlos. Claro, y algo que no depende justamente de los gobiernos municipales, porque hay una incapacidad física, económica para hacer estas obras de infraestructura, depende del gobierno provincial y nacional. Hay un proyecto que no sé en qué grado de avance está, con esto de traer agua del río Paraná, de entubar y de bombear, o capaz que sea por un canal, desconozco, sí, debe ser un canal, y entubar el agua del río Paraná a Córdoba. Y charlando, comentando estas cosas en algún grupo de amigos, uno que no de grandes luces, no un tipo brillante, me preguntaba, Nicolás, dice, ¿y el agua de acá ustedes a dónde va? Y bueno, va desaguando un poco a los distintos ríos, va mucho más chiquita, el lago San Roque, y finalmente, ¿y dónde sigue? Y sí, finalmente, muchos terminan en el Paraná. Me dice, ¿por qué no lo atrapan antes que se vaya? Realmente me dejó sin argumento, ¿no? Vamos a hacer, o se está planeando hacer una obra realmente de una dimensión importantísima, cuando en realidad lo que posiblemente, y esto aclaro de ser un neófito en el tema, posiblemente haya que hacer nuevos embalses, recuperar los que están. Bueno, como sea, son obras importantes, pero que indefectiblemente hay que hacerlas. Sin dudas. En la primera parte de nuestro programa vamos a estar hablando con la secretaria de Turismo de la ciudad de La Falda, Luciana Pacha, en este caso en doble función. Por una parte, lo que es el cierre de la temporada y el balance de la misma, y alguna cosita en el orden de lo político, a instancias de que es candidata a viceintendente de nuestra ciudad en las elecciones que se van a dar el próximo 19 de marzo. Efectivamente. Y bueno, estamos a días, 2 semanas, exactamente 2 semanas y 2 días de las elecciones en La Falda, de cómo se inicia el ciclo electoral en la provincia de Córdoba, con la elección de la ciudad de La Falda, donde ya sabemos, tenemos 2 sectores que van a disputar las preferencias del público. Uno es el actual gobierno, que encabeza Javier Díaz Minger, que va por su reelección. La otra, una lista que se intitula vecinal, pero obviamente su principal representante es un representante del peronismo. Estamos hablando del actual legislador Miguel Maldonado, que van a confrontar. Ambos llevan candidatos de mujeres a viceintendenta y era la intención mostrar a cada una de ellas. La semana anterior estuvo con nosotros Rocío Mellid, candidata a viceintendenta
en una de las listas, y hoy Luciana Pacha, usted la conoce muy bien, ha tenido un muy buen desempeño, la verdad, en la Secretaría de Turismo y afronta ahora este cambio importante en sus funciones y de eso vamos a estar hablando. En el mientras tanto, ¿qué pasa con la campaña política? No veo mucho, Nicolás. No hay ruido de campaña política hasta la... No veo agite, no veo al menos a esta hora no entusiasmo. la hay, y tal vez esto vaya de mano con la sensibilidad que hay a nivel ciudadano con respecto a la política en general. Pero bueno, de eso ya vamos a estar hablando oportunamente. Dentro de los temas más destacados de la semana, se produjo precisamente el lanzamiento de la plataforma de Juntos por la Falda. Esto ocurrió el martes pasado. En la oportunidad se describió el proyecto de gobierno hacia 2023-2027, periodo que comenzaría a regir a partir de septiembre del año en curso. En la oportunidad y en función de la situación que nos traía a todos detrás de la información por la usucapión de aproximadamente 20 hectáreas en la ciudad de La Falda, le preguntaba al intendente municipal sobre el particular y esto nos respondía. Señor director, por favor. En las últimas horas nos ha demostrado que es demasiado amplio. Cuando hablamos de un usucapión de 18 a 20 hectáreas como el que se plantea, realmente es porque hay información privilegiada, lo cual indica que la legislación no alcanza. De manera tal que pregunto si se va a modificar esa ordenanza. Mira, Nico, creo que estás equivocando las cosas, ¿no? No tiene que ver la ordenanza de procuración, lo que limita al trabajo del procurador en el ámbito municipal con una usucapión. Te voy a contar lo que pasó apenas empezó la pandemia, cuando en toda la Argentina pasaba esto, que los dueños no podían acercarse a sus casas de vacaciones y encontraban todo usurpado. Nos fuimos 4 intendentes, creo que éramos, a la Fiscalía de Cosquín, entre unos era el intendente Omar Ferreira, a preguntar qué podíamos hacer los intendentes. Ese intendente usted no puede hacer nada. Ese es el ámbito privado. Usted ni siquiera puede hasta denunciar una usurpación de esa forma. Lamentablemente son las legislaciones en las cuales estamos inmersos hoy en Argentina, ¿no? Podríamos hablar hasta del Código de Convivencia, lo que llegó el Código de Convivencia hoy. Pero específicamente en eso también decirte que hoy entras a Mapas Córdoba, clicás el norte que vos quieras de la ciudad que vos quieras, te va a decir el nombre de quién está, te va a decir la deuda, te va a decir el número catastral, o sea que toda la información ahí está en la web. Hoy la información no hace falta que salga de adentro de la municipalidad para conseguirla. Y mirá lo que nosotros hicimos a raíz de esto, porque Asesoría Letrada quedó muy preocupada después de esa reunión. Y muchas veces sabemos que la usucapión se vende los años de usucapión con un boleto de compra-venta, a veces certificada la firma por un escribano, porque el escribano te dice yo certifico la firma, no certifico los 10 o 20 años. Bueno, justamente nosotros, para cualquier trámite que vos lleves adelante de la municipalidad y presentes esta condición que hoy la ley te permite hacerlo, porque eso también no podemos pasar por una legislación nacional, te permite hacerlo. No solamente pedimos los antecedentes de cómo vos fuiste adquiriendo esa propiedad, sino también pedimos que mínimamente esté el plano de mensura y el inicio del juicio. ¿Qué quiere decir el inicio del juicio? Porque no es tan fácil iniciar un juicio, no solamente que tenés plata para iniciarlo. Para iniciar el juicio vos tenés que mostrar que tenés los 20 años en esa propiedad. Entonces, bueno,
Mínimamente el municipio trabaja de esa forma para asegurarse y poder llevar adelante un control mínimo en un flagelo que creo que no es solo de la FARC. Vuelvo a repetir, lamentablemente las legislaciones apoyan ciertas cosas que no estamos algunos acostumbrados a compartir, pero bueno, hoy nos tenemos que allanar a esto, a la información que existe en las redes sociales, que de ahí se nutren muchos, y a la buena voluntad de algunos que realmente sea de esa forma la posesión, y nosotros mínimamente le pedimos eso, ese proceso, el cual tiene por lo menos ciertos controles, podamos compartir o no, pero tiene esos controles para aseverar por lo menos la real decisión de tener esa propiedad y que no termine siendo solamente un negocio. Bien, esta era la respuesta a esa pregunta. Obviamente una respuesta desde la experiencia, concreta, precisa, en cuanto a lo que existe como legislación, tanto en el orden nacional y provincial, cuanto en el orden municipal. En definitiva nos decía, bueno, hoy no necesitas buscar la información como se hacía antes, simplemente entras en Mapas Córdoba y te encontrás con la información concreta de lo que estás buscando y el estado de esas propiedades. Por otra parte nos decía, en función de que fuimos a asesorarnos a la Fiscalía de Tribunales y nos dijeron que no podíamos hacer nada, bueno, instrumentamos la forma de hacerlo en el municipio. Y en definitiva, reitero, para mí el aprobado de aquella ordenanza de procuración rayaba casi en lo perfecto. Sin embargo, la discusión sigue estando. Y sigue estando porque hay elementos para que así sea. Uno puede entender con absoluta claridad la usucapión de 500 metros cuadrados, una propiedad de 60, 70 metros cuadrados, cuando por necesidad en el ámbito urbano un ciudadano tuvo que ocupar esos espacios. En el orden rural, 3 hectáreas, 5 hectáreas, armar el ranchito para las gallinitas, los cabritos, un caballo, una vaca. Ahora, 18 o 20 hectáreas en el plano urbano y realmente suena a exceso. Ahora, claro, ustedes escucharon la respuesta del intendente, hago este planteo y usted dirá, y sí, es razonable, 500 metros, una casita, la necesidad lleva a eso a algunos de los sectores de la población. No debería ocurrir, pero ocurre y sería entendible. La magnitud de otras usucapiones sí impactan. Y lo que más impacta es que el Estado municipal esté indefenso ante esa situación. ¿Y por qué digo indefenso? Porque en definitiva, como decía el intendente, está obligado a cobrar las tasas si alguien viene y le dice, mira, vengo a pagar la tasa de tal propiedad. Bueno, esto es así, bien, pero de alguna manera hay que concluir con esto, porque ya hace más de una década, algún buen ciudadano, entre comillas, de la falda, salió a buscar en Capital Federal y el Gran Buenos Aires a gente que ni sabía que un extinto familiar había tenido una propiedad en la falda, y así perdimos el bolsón de crecimiento residencial más importante que tenía la ciudad hacia el este, que es la cancha de golf del Eden Hotel. Vamos ahora a avanzar hacia el oeste y nos encontramos con una usucapión de 100 terrenos. Y más allá de dónde haya salido la información, el hecho es concreto. Y acá aparece la indefensión del Estado, no tan solo del municipal, sino de todos los estados. De ese Estado del cual somos todos partes. En definitiva, hay que actuar sobre la legislación, porque sería muy importante que esos terrenos que se toman en usucapión pudiesen ser propiedad del Estado municipal, que el Estado municipal los urbanice, que el Estado municipal
plantee de acuerdo a su criterio el crecimiento que va a tener como ciudad y en función de ello convoque a los privados para que presenten sus proyectos sobre esas tierras. Y en definitiva, en ese momento, no tan solo recuperar una gran parte del valor de la tierra, sino también el de la inversión, del abrir las calles, de poner la maquinaria, de poner personal. Bien, creo que hay indefensión y creo que necesariamente hay que actuar sobre ello, a través de las vías que correspondan, sin lugar a dudas, porque hoy el marco de la legalidad nos deja en la indefensión, a todos. No sé si coincides, Joaquín. Sí, Nicolás, y te lo voy a tratar de simplificar, ¿no? Justamente la explicación que da el intendente, que si uno se mete puede ver los estados y el estado o la situación de pago o no pago de cualquier terreno de la provincia de Córdoba. Bueno, ¿por qué no lo hace el municipio? ¿No ve el municipio que ahí hay un predio, un pulmón verde, un parque histórico que tiene su tradición y su historia, que está propenso a que haga una usucapión, que la haga el Estado en todo caso, o no tiene el Estado herramienta? Yo no ando buscando para quedarme un terreno que no es mío, pero yo quiero recordar, Nicolás, porque tuvimos una gran participación junto a otros actores políticos de aquella época, ya por el año 97, 98, con el Hotel Edén no hubiera podido pasar lo mismo. Fue una lucha que dimos, un grupo importante de gente, y que logramos que se sacara una ordenanza en donde si no salía el remate se lo quedaba el municipio por los impuestos. Esto debe haber sido más o menos igual. Entonces, ¿por qué perder? Y no estoy hablando ni de negligencia, ni de complicidades, Simplemente quien administra el Estado tiene la obligación de cuidar algo que era un bien privado, pero tranquilamente hubiera podido ser un bien público y que ha generado en este momento esta reacción de los ambientalistas, para mí totalmente justificada, que ven en estos desarrollos. Hace una semana nomás decíamos, hay que empezar a limitar el crecimiento, no tenemos infraestructura, no tenemos servicios para que siga creciendo la ciudad de La Falda. Demos en todo caso, primeramente, generemos la red de infraestructura que hace falta para luego que venga y totalmente controlado el desarrollo inmobiliario o turístico, lo que fuese. Bueno, aquí no ha pasado esto. Hay además, tengo entendido que te llegó una carta documento, un abogado apretador, parece ser que no tenemos ya la libertad de prensa, y yo lamento decirle a este doctor Gali, ese apellido, sí, que no pierde el tiempo con nosotros, porque No, con nosotros no nos ha llegado nada, a los vecinos les ha llegado. por las dudas. Sí. Por las dudas se le ocurre. Bien, cerrando simplemente, digo que la actual legislación deja en la indefensión al Estado municipal. En definitiva, es una legalidad que no es justa y por otra parte discriminatoria, porque precisamente juicios por usucapión, por terrenos de 500 metros o construcciones de 60 o 70 metros no hay, porque salen muy caras. Las usucapiones son sobre terrenos en abundancia y evidentemente a ellos solo pueden acceder aquellos que tienen poder económico. Que entre paréntesis no se sabe de quién es, o por lo menos no se sabe públicamente. No está claro. El municipio tendrá que haber. No está claro todavía, hay un grupo inmobiliario de por medio. Pero bueno, con estos temas vamos a seguir seguramente. Vamos a la primera pausa y volvemos con Luciana Pacha. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla.
Pasaron muchos años para que el sueño se concrete. Hoy, la planta potabilizadora de La Falda tiene su propio grupo electrógeno. El equipo de última generación abastecerá a los equipos de bombeo, dosificación de productos químicos y sistema de iluminación, brindando autonomía al servicio esencial del agua. Un compromiso, un gran paso. Somos parte de esta nueva historia para toda la ciudad. Cooperativa La Falda. Amelio Ortiz Autos y Motos. Nuevos y usados. Autos de alquiler. 40 años de trayectoria. Avenida España 575, de la ciudad de La Falda, Sierras de Córdoba. Jueves 9 de febrero. Llega al Auditorio Municipal de La Falda. Después de ti ya no hay nada. Alejandro Lerner. Más nada. Disfruta de todos sus éxitos en un show íntimo y romántico. Volver a empezar. Que aún no termina. Jueves 9 de febrero. Alejandro Lerner en La Falda. Algo de mí en tu corazón. Adquirí tus entradas en www.passline.com. Alejandro Lerner. Este verano, los mejores espectáculos están en La Falda. Ciudad Serrana. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Bien, y continuamos con nuestro tal cual. Buenas tardes, Luciana Pacha, actual secretaria de Turismo, candidata a viceintendente por la lista de Juntos por la Falda. Una breve reseña de la temporada que estimamos que se está terminando. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, una temporada rara, como lo hemos visto todos, yo creo, del sector comercial, del sector público. En general, una temporada que fue buena, no fue ni muy buena ni excelente, creo que coincidimos todos con eso y bueno, los niveles de ocupación nos han determinado eso, ¿no? Algo del consumo de la gente también, en lo que es gastronomía y comercios, no así en algunos sectores como por ejemplo en el complejo recreativo Siete Cascadas, que fue récord este año de cantidad de turistas, de recaudación, eso nos asombró. De hecho, algunos prestadores de servicios también. Cuando hacen esa cuenta, ¿lo hacen así en términos nominales o de tickets vendidos? En realidad hacemos de tickets vendidos. O sea, hubo más gente. Hubo más gente con una recaudación de más de 100 millones de pesos. Perdón, sí. Más de 100 millones de pesos. Así que en comparación de otros años, la verdad que fue récord. Y también contemplar, ¿no?, otros prestadores que también han tenido movimiento en sus espacios, en sus atractivos. Así que bueno, hemos cerrado una temporada, como digo, con un promedio de ocupación en enero de un 78%. Ese fue el promedio. De enero, y de febrero un 82%. Aproximadamente unos 10 puntos abajo del año pasado. Bien. En comparación, ¿no? Esto es una realidad que hay que ser franco y decirlo, porque es lo que hubo en la ciudad y que bueno, esperamos que repunte. Sabemos que la situación económica del país a nivel nacional está muy complicada. De hecho, se dio este año, este verano, digamos, que hoteles de mejor categoría han trabajado menos que otros años, ¿sí? Algo que no venía sucediendo. Es decir, que el turismo ha venido un poco más gasolero, en actividad más que todo grupal, así que bueno, eso se ha determinado. Luciana, en asuntos tarifas, tanto hotelera como gastronómica, ¿tenés alguna relación, alguna comparación con el resto de Punilla? No hablemos con otros centros turísticos, o mejor dicho, hablemos comparándonos con Carlos Paz o Jardín o Capilla del Monte. ¿Cómo estamos o cómo está el comercio local? Ha estado sin ánimo de pelearnos con los prestadores de servicios, porque todos entendemos la realidad económica y todos se tuvieron que acomodar y no alcanza, la rentabilidad no alcanza. Pero ¿cómo estamos?
Sí, así es. No, dentro de de las encuestas que hemos hecho a los turistas que han visitado la falda, las tarifas han sido muy acomodadas. No hemos tenido reclamos de tarifas de gastronomía que hayan sido elevadas, ni mucho menos. La gente venía realmente muy bien con eso. En comparación, como te digo, no tenemos un muy buen precio, digamos, en cuanto a salir a comer, a gastar en alguna actividad. No se ha notado eso, que hayamos tenido niveles altos de tarifas o excesos de tarifas. Sí, de hecho, se comenzó con una tarifa alta al inicio de enero en algunos hoteles de categoría y después se tuvieron que retocar, acomodarse un poco a la situación, pero bueno, tampoco se logró, ¿no?, llegar al objetivo. Mucha gente decidió vacacionar en otros lugares fuera del país. Por una diferencia mínima, por ahí te ibas a otro lugar. Es una realidad, no solo de la falda, sino en general de los destinos de aquí de la provincia de Córdoba. ¿Hay un diálogo con los sectores prestadores de estos servicios con el Estado en cuanto a la conveniencia de cuando se definen más o menos allá por diciembre las tarifas, o un poquito antes se definen, ¿no? No, en realidad ellos trabajan más en cámaras, digamos, o en agrupaciones privadas. De hecho, no son tan públicas las tarifas. Por ahí lo trabajan entre ellos y después, bueno, nos informan. Pero de hecho sí tenemos un diálogo muy directo en cuanto a el movimiento que va generando la temporada, si van teniendo obviamente la ocupación o no, bueno, algunos reclamos o no de algún turista por tal o cual cosa. Siempre tenemos un buen diálogo, primero, bueno, dentro del ente de turismo y también por fuera, ¿no? Muchos hoteleros directamente se contactan conmigo y vamos trabajando de manera individual también. ¿Han podido cerrar lo que es el gasto por persona por día o todavía no? Todavía no, estamos terminando de hacer los últimos cálculos del mes de febrero. Bien. Son cálculos muy difíciles de hacer, valga la pena. Sí, siempre son estimados. Sí, que siempre sirve son por una estimados. estimación y sobre todo para completar el dato estadístico. Luciana, y así nos vamos metiendo de a poquito en el tema político. Ahora van a tener elecciones. Ganes o pierdas, seguramente vas a dejar turismo, ¿o no? Y sí, yo creo que sí, no me queda mucha alternativa. Bueno, pero si no les toca ganar... El turismo no, porque bueno, es lo que amo y me encanta trabajar en el sector. Esa es la pregunta, que... ¿seguirías hasta eventualmente asumir la nueva función o ya han pensado en quién seguiría tu función? Este es el dato importante. Sí, tenemos, como te lo digo siempre, tenemos varios nombres, no lo vamos a anunciar todavía, estamos definiéndolo. Y en ese sentido, bueno, obviamente que voy a continuar con mi actividad, no me voy a tomar licencia ni mucho menos, voy a continuar hasta el mes que me toque asumir, acompañando a la persona que va a cumplir mi rol, y así que bueno, ese es mi objetivo, el objetivo también de la gestión, ¿no? Que todo lo que es la transición pueda ser fluida, porque bueno, la experiencia está en la práctica, ¿no? Y acompañar el proceso es importante, ¿no? Con una persona también como yo que he estado como directora de turismo, como secretaria, bueno, queremos acompañar. Y la agenda, los contactos es fundamental. Exactamente, todo eso lo que es un conlleva. Trabajo. La agenda, los contactos, no solo es la parte local, también tenemos todo lo que son las ferias, los festivales. Los festivales son realmente algo muy importante que hay que organizar y eso realmente lleva mucho tiempo, nos lleva mucho tiempo y eso obviamente requiere de una capacitación y de un trabajo en conjunto para poder llevarlo adelante. Bien, y entonces ya llegamos al terreno político. Presidir un consejo deliberante requiere, digamos, un conocimiento que no lo dudo que has de tenerlo justamente por la misma participación en la vida pública, política, en la administración municipal, pero también un lazo de comunicación con los concejales. ¿Cómo se está armando eso para un eventual nuevo gobierno? Y cuando digo esto, te pediría opinión de concejales oficialistas y opositores, ¿no? Sí, la verdad que bueno, al estar en el Poder Ejecutivo, digamos, uno tiene una práctica bastante importante en cuanto a lo que tiene que ver, ¿no? El Estado municipal en toda su amplitud. Por supuesto que tengo que adquirir algunos conocimientos, yo creo que esto es un aprendizaje para todos. Tengo muy buena relación con los concejales actuales y con los que estamos
la lista también. Estamos próximos, bueno, a reuniones para trabajar en conjunto, algunos proyectos, algunas ideas que tenemos, ¿no? Y por supuesto, bueno, acompañar a todo lo que tiene que ver con la intendencia, con lo ejecutivo, ¿no? En el caso que me toque ya cumplir el rol de viceintendente y a su vez bueno, estar dentro de la presidencia del consejo, que conlleva, ¿no? un lugar muy importante, donde también la práctica del ejecutivo te genera una mirada distinta, ¿no? en lo que hay que aplicar como leyes para nuestra ciudad. ¿Y habría en ese caso alguna idea ya de impulsar alguna ordenanza que privilegie en todo caso los sectores turísticos? Digo, los sectores efectores del servicio turístico. Sí, en realidad... Tratando con esto de definir un perfil, ¿no es cierto? Sí, la verdad que bueno, me parece que tenemos que revisar algunas cosas de base antes. Tenemos muchos recursos en nuestra ciudad, recursos que proteger, recursos que, digamos, sí, en realidad es eso, ¿no? Proteger, tenemos que hacer cosas de unas ordenanzas marco que conlleven a, bueno, lo que es la protección patrimonial, tanto en lo cultural como en lo natural. Hay algunas cosas que están todavía no definidas y eso es importante, ¿no? También aportar a lo que es el código de edificación, de hecho lo he dicho en algún otro medio, bueno, revisarlo, sabemos que año a año se va modificando, pero hay cuestiones cualitativas, no tan cuantitativas, sino cualitativas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto es un trabajo con la comunidad, es decir, con instituciones, con la Junta de Historia, con instituciones que estén involucradas también en el desarrollo de nuestra ciudad. Creo que eso es como fundamental. Después de ahí sí pensar obviamente en cuestiones turísticas, lógicamente estoy en la temática, soy técnica en eso y creo que hay que llevar adelante todo esto que te digo, que es algo que involucra directamente con el turismo, ¿no? Proteger nuestros recursos involucra directamente a lo que nosotros le ofrecemos al turista. Creo que el tema del código de edificación tiene ahí unas zonas grises, ambiguas, hay que trabajar muchísimo, que no se genere otra situación como fue allá Isolina. Estos conflictos en donde capaz que todos tienen un poco de razón y muchas veces esto es porque no hay una ley que defina exactamente y con precisión qué podés hacer y qué no podés hacer. Sí, exactamente. Yo creo que los extremos son difíciles, digamos, ningún extremo es bueno y en esto del desarrollo de nuestra ciudad no tiene que ir de la mano directamente con las construcciones, el desarrollo, ni tampoco de la mano de las no construcciones. Es decir, yo creo que esto va en un término medio, donde haya una protección, donde haya un desarrollo en nuestra ciudad, porque tiene que tener un desarrollo económico, pero también tiene que tener un desarrollo en lo que nosotros tenemos como recurso primario, que es lo patrimonial y lo natural, ¿no? No, y aparte en qué tipo de ciudad queremos vivir, si no definimos eso. En qué tipo de ciudad nos gustaría seguir viviendo, ¿no? Y poquito a poco, todos estos, si nos rematamos 50 años atrás, estos pueblitos simpáticos, serranos, glamurosos, encantadores, se están transformando en ciudades y que en los próximos 50 años van a ser invivibles directamente si no se la orienta y se le pone algunos límites y algunas definiciones de este tipo. Sí, por supuesto que hay muchísimas opiniones encontradas al respecto, teniendo en cuenta también la franja etaria a la que le consultes, teniendo en cuenta la cantidad de años que uno vive acá en La Falda. Tenemos mucha gente foránea que vive acá en nuestra ciudad, que se ha radicado hace muy poco, gente que hace muchos años que está, gente que ha nacido, crecido aquí. Tenemos muchísimas opiniones al respecto. Yo creo que bueno, es importante escuchar al vecino, pero también apoyado en instituciones que ya están conformadas para determinar algunas cuestiones importantes de nuestra ciudad. Bien, ¿cuáles son los ejes principales de esta campaña que vemos que en algunos casos son demasiado ambiciosos? Sí, bueno, siempre hemos resaltado esto, ¿no? En cuanto a la plataforma, que son puntos que se pueden desarrollar, que no son nada faraónicos y que en eso nos hemos basado. Principalmente hay mucho lo que tiene que ver con obra pública, revalorizar algunas arterias principales de nuestra ciudad para el desarrollo de nuevos centros comerciales, ya sea 9 de julio, tener previsto todo lo que es Avenida Italia por la llegada de la autovía,
También, bueno, la zona de Avenida Edén hacia arriba, del 700 hacia arriba, con un desarrollo también en la zona del Museo Ambato, el Paseo Descanso Edén y el Eden Hotel. Digamos, también ahí hay un desarrollo de infraestructura, tanto urbana como bueno, luminarias y demás. Queremos también apuntar mucho a lo que es una ciudad sustentable, ecoamigable, poder cambiar todo lo que es las lámparas, digamos, halógenas por LED. Queremos una ciudad 100% LED al finalizar la gestión, así que vamos encaminados a eso. También tener en cuenta bueno, las prácticas sustentables en los diferentes ámbitos privados, capacitaciones que vayan de la mano de eso y por supuesto un sello verde que acompañe, ¿no?, a las buenas prácticas sustentables en esto y tener algunos beneficios impositivos si se aplican, ¿no? Bueno, eso es un poquito de todo lo que tenemos en la plataforma. Siempre los invito a visitar la página web www.javierdiaminger.com.ar, donde van a poder ver detallado cada punto de nuestra plataforma, ampliado también todos estos proyectos que mencioné rápidamente, pero que bueno, son muchos y seguramente me quedan un montón, como es nuestro hospital municipal también. Queremos adquirir un mamógrafo, va a haber una refuncionalización de todo lo que es el ingreso al hospital, la zona también de la guardia, así que bueno, hay muchísimas cosas que queremos realizar. Creemos que son proyectos que se pueden hacer, entonces bueno, y en base a lo que hemos llevado adelante en esta gestión, a pesar de la pandemia, de todas las adversidades que tuvimos que transitar, se pudo cumplir un 85% de la plataforma y queremos terminar, digamos, esta gestión completando el 100%. Nos queda ese 15% que de aquí a septiembre queremos terminar. Bien, tiempo para dirigirse a los electores y pedirles el favor electoral, precisamente. Bueno, este 19 de marzo queremos que nos acompañes con tu voto para que nuestra ciudad siga creciendo, como siempre lo digo, desde un lugar consciente a la hora de pedirles este voto, porque la verdad que bueno, hay un trabajo realmente muy horizontal en esta gestión. De hecho, seguramente muchos han podido acceder a los funcionarios y trabajar en ese sentido, así que bueno, queremos que nos acompañen este 19 de marzo a la lista de Javier Diaminger, Luciana Pacha. Bueno, nos veremos el 19 de marzo si Dios quiere. Bien, seguramente que para esa fecha vamos a volver a vernos. Que sea con éxito. Bueno, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a la pausa, ya retornamos. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. Pasaron muchos años para que el sueño se concrete. Hoy, la planta potabilizadora de La Falda tiene su propio grupo electrógeno. El equipo de última generación abastecerá a los equipos de bombeo, dosificación de productos químicos y sistema de iluminación, brindando autonomía al servicio esencial del agua. Un compromiso, un gran paso. Sos parte. Somos parte de esta nueva historia para toda la ciudad. Cooperativa La Falda. Amelio Ortiz, Autos y Motos. Nuevos y usados. Autos de alquiler. 40 años de trayectoria. Avenida España 575, de la ciudad de La Falda, Sierras de Córdoba. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Damos continuidad a nuestro tal cual y tenemos la suerte de contar con la visita del biólogo Emilio Llosa,
precisamente uno de los hombres que ha presentado mayor compromiso a la hora de cuidar el recurso elemental de vida, que es el agua. Y obviamente lo hace sobre toda la cuenca, que termina en el lago San Roque. Y bueno, para abrir el juego vamos a preguntarle qué diagnóstico tiene a hoy de precisamente todo este corredor de Punilla que termina en el lago San Roque. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos de la red de agua? Hoy tenemos un diagnóstico realmente muy oscuro. Estructuralmente la situación de la cuenca está cada vez peor. Los ríos en muchos lugares están muy por encima de lo permitido para el uso seguro de aguas recreativas. El lago, por supuesto, también en este momento se está produciendo un afloramiento cianobacteriano muy grande que se ve del espacio. Desgraciadamente, a veces no desde las oficinas de los políticos que tienen que tomar la decisión contundente para que esto no suceda. Y la verdad que en Carlos Paz estamos en este preciso momento muy preocupados porque ese afloramiento tóxico está entrando al centro. Se está produciendo ya un olor nauseabundo a 1 o 2 cuadras de la ribera, en toda una zona gastronómica, y eso impacta, por supuesto, por añadidura a todo el resto de Punilla, que no solo aporta, por supuesto, nutrientes a través de la falta de cloacas al lago San Roque, pero también de alguna manera se despeja en esa vidriera mediática que es Carlos Paz, que en este momento está haciendo una muy mala propaganda. Bueno, decías algo puntual, decía, aportan nutrientes, y esto es una realidad que se agrava precisamente en temporada estival. Hemos tenido dificultades realmente muy importantes para la potabilización del agua en la ciudad de La Falda, porque tomamos del dique de La Falda, y esto cada vez que hubo una tormenta se podía apreciar en forma absoluta el volcamiento de líquidos cloacales. No sabemos realmente cómo se puede hacer para controlarlo. Decíamos vez pasada, bueno, hoy en día, si nos dicen prácticamente el momento en que se va a iniciar una lluvia, podríamos estar sobre los ríos y los posibles proveedores de nutrientes a esos arroyos para sancionarlos en forma correspondiente. Pero por ahí también me dicen, pero no hay personas para hacer ese trabajo. ¿Qué sabes de eso? Bueno, me pusiste el título de biólogo. Yo no soy biólogo, soy médico sanitarista. Me dedico, por supuesto, a la salud ambiental. No, pero te corrijo porque tiene mucho que ver con la biología, sí. Si me permitís. Los recursos hídricos son responsabilidad de la provincia, ¿no? De la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Y acá lo que falta, y hay que decirlo, me parece, es voluntad política para solucionar esto. O sea, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con un solo llamado por teléfono soluciona este problema. No es que nosotros no sepamos, al igual que la gente de La Falda, los carlospacenses, no sepamos quién vuelca materia fecal al río. Hay muchísimos, hay muchísimos registros desde hace muchísimos años, y hasta el último vecino sabe lo que es un secreto a voces, que es que están contaminando los balnearios de la ciudad, pero amén de eso, el recurso hídrico que necesitamos para beber. En este momento me imagino que aquí la situación de las canillas a nivel de las familias no debe ser para nada bueno. Me animo a decirlo porque conozco, digamos, la calidad del agua cruda que viene del dique La Falda, y entiendo que más allá del trabajo y del esfuerzo que se puede hacer para potabilizar un agua cruda, se necesita realmente una decisión política del nivel estatal que es responsable de esos recursos hídricos, que es la provincia de Córdoba. ¿Y a qué se llega si no se toman estas decisiones, Emilio? A enfermedades. Porque yo antes, hacemos una descripción, nosotros nos alarmamos muchísimo, capaz que no justificadamente, pero hasta hace 20 días, cuando no llovía, realmente decíamos, bueno, pasó lo que alguna vez dijimos que va a pasar, un día no va a llover y se queda sin agua Córdoba. Realmente fue así, fue una crisis. Son pequeños indicios, lo que están sucediendo son pequeños indicios de un futuro que
está descrito a nivel internacional, digamos, en las mejores universidades del planeta, como un cambio realmente civilizatorio muy importante. Si nosotros no tomamos conciencia de que no solo estamos perdiendo la cantidad de agua por colmatación del dique y por menor cantidad de, digamos, de lluvias, sino que también estamos contaminando la calidad del agua que tenemos, de la poca agua que tenemos, estamos en un gran problema civilizatorio. Porque vos me decías cuáles son las consecuencias, y en este momento hay creo que dos consecuencias evidentes. Una justamente tiene que ver con la biología, es decir, la eutrofización del dique a través del aporte de materia fecal humana produce aporte de fósforo y nitrógeno, y eso genera las condiciones para que organismos que fueron que proliferaron mucho en el pasado, como las cianobacterias hace 3.500 millones de años, encuentren nuevamente un contexto para volver a proliferar, y esos organismos son tóxicos. Y del lago San Roque toman agua más de 1,5 millones de cordobeses. Cuando hablamos de... Perdón, te quería agregar una cosa. Sí. Y por otro lado, la cuestión económica. Vivimos del turismo, vivimos del agua. Entonces, bueno, yo creo que es hoy el problema prioritario en Córdoba, el tabú más importante que tiene Córdoba, por supuesto el tabú más importante que tiene el gobierno de Córdoba, que hace 25 años que no da una solución contundente. Bien, vos recién ponías técnicamente la expresión correcta. Pregunto si las cianobacterias son producto de las algas. En realidad son un sinónimo. La gente, digamos, los medios periodísticos y algunos políticos utilizan el término alga, incluso vos cordobeses también lo utiliza como el término alga, porque para el conocimiento popular es algo como menos problemático que decir cianobacteria o una bacteria. En realidad son organismos unicelulares que tienen 3.500 millones de años de adaptación, que son sumamente tóxicos, tienen muchas toxinas, pero la toxina más importante que se genera en el dique San Roque es la microcistina, a partir, digamos, de una especie de cianobacteria que se llama Microcystis aeruginosa. Y bueno, sinceramente, ¿qué decirte? Las cianobacterias se proliferan porque hay una enorme cantidad de fósforo y nitrógeno en agua, que para que la gente lo entienda es lo que se usa para fertilizar el campo, la huerta. En vez de crecer una lechuga así, crece una lechuga así. Y en el caso de que esté disuelto en agua en grandes cantidades, el lago no puede manejar semejante cantidad de aporte de nitrógeno y fósforo, y las cianobacterias proliferan en grandes blooms que se ven desde el espacio. En febrero de 2021, el satélite Landsat de la NASA mostró una mancha tóxica del 62% de la superficie cubierta del embalse San Roque. Esto lo puede googlear cualquier persona en el Instituto Nacional del Agua, desde una página pública, y eso implica 1.800 canchas de fútbol mundialistas. Sé que has estado observando también el dique de la Falda, que también tiene su proceso de algas, como le decimos nosotros, y en definitiva que también tenés un proceso en mente que podría llegar a acabar con ellas, que estarías tramitando para poder iniciar una actividad en torno a esto como actividad piloto en nuestra ciudad. ¿Cuánto hay de cierto en ello? Estamos trabajando muy fuerte con el Ecolab, digamos, o sea, la gente que está, esto no es un invento nuestro, esto insisto que es importante que la gente lo entienda, en el mundo ya se manejan técnicas de bioremediación en muchísimos lugares del planeta, sobre todo en los países del primer mundo que tienen este problema mucho más desarrollado que nosotros, porque ya les pasó hace 40, 50 años y tienen grandes laboratorios, grandes científicos trabajando en esto. Por suerte, digamos, me he podido contactar con gente de otros países que ya tienen mucho más experiencia. Insisto, esto no es un invento mío. Lo que estamos haciendo desde Punilla Valley y Ecolab es simplemente intentar juntar los actores necesarios, tanto del ámbito público como privado, para poder llevar adelante una cosa que en el mundo ya es algo obvio, digamos, que hay que hacer. Desgraciadamente todavía el gobierno no lo entiende así, ni los gobiernos municipales ni los provinciales o nacionales. Necesitamos sinceramente una ley nacional de saneamiento de aguas continentales, y también necesitamos, por supuesto, que la provincia de Córdoba pueda al menos digerir la idea de que, bueno, si no se hizo en 25 años de gobierno y no lo hicieron los gobiernos anteriores, en algún momento hay que dejar de hacer la vista gorda a esto y poder apoyar proyectos que ya se hacen en el resto del mundo. Entonces lo que estamos en este momento haciendo es tratar de juntar las voluntades necesarias para poder hacer lo que ya se hace. En definitiva,
no salimos a buscar un elemento salvador, sino que el elemento existe y necesariamente da buenos resultados. Claramente, sí, está comprobado. De hecho, por ejemplo, las represas chinas, como por ejemplo la presa de Dianchi, que es una represa mucho más grande que el San Roque, mucho más contaminada fue que el San Roque, dejó de ser de uso para recreativo primero, después se prohibió la pesca y en este momento se ha vuelto, digamos, atrás en el tiempo, casi 20 años en el sentido de la contaminación. Han podido volver a pescar, han podido volver a bañarse, han utilizado plantas argentinas para poder bioremediar esto. El beneficio de las plantas acuáticas, para que entendamos, es muy importante porque capturamos carbono, digamos, del aire, sacamos fósforo y nitrógeno del agua, que compiten con las cianobacterias, es decir, compiten en nutrientes, si se quiere, y en luz, por supuesto. Y después tenemos una gran cantidad de biomasa vegetal con capacidad de fertilizante. Y nosotros tenemos muchos campos en Argentina que necesitan fertilizante y necesitan recuperar suelo, materia orgánica. En definitiva, estamos hablando de una doble función. Por un lado saneamos y por el otro lado generamos fertilizantes. Generamos fertilizantes, para decirte un bien que se puede generar, pero también hay muchos otros. Los chinos, por ejemplo, están generando muebles, están generando comida para animales, están generando pallets para quemar en las salamandras en el invierno. Hay muchísimas funciones, digamos, que se utilizan con esta biomasa vegetal que se extrae en el momento adecuado del embalse y que, por supuesto, utilicemos la imaginación para darnos cuenta que tenemos a nuestro alcance y a nuestro cercano nuestro, en el río Paraná particularmente, plantas acuáticas como Eichhornia crassipes, por ejemplo, el jacinto de agua, que es capaz de multiplicarse exponencialmente en un cuerpo de agua, por supuesto bien manejado, es capaz de absorber la energía del sol, o sea, es una especie de filtro ultra tecnológico que extrae fósforo y nitrógeno del agua, extrae energía del sol para poder funcionar, se multiplica y luego es biodegradable. No hay absolutamente ninguna posibilidad que ninguna tecnología humana pueda superar esa tecnología, capaz de ser biodegradable y multiplicarse por sí misma. Entonces, bueno, simplemente hay que dejar atrás los tabú políticos, dejar atrás el medioevo, digamos, intelectual, y pasar al siglo XXI y empezar a trabajar como el resto del mundo en coordinación con otros científicos del mundo para solucionar esto. Bueno, sé que precisamente está en la ciudad porque ha estado viendo la ex planta de la cooperativa de agua y que precisamente allí se haría la prueba piloto. Sí, ¿Qué opinión tenés de ese lugar? ¿Va a ser apto? Me parece que hay una gran posibilidad, tiene un gran potencial para trabajar. La verdad que el agua del embalse, el agua cruda del embalse es sinceramente un agua que para la experimentación es muy útil porque está muy deteriorada. Muy mala. Está muy mal, muy deteriorada, insisto. El trabajo que están haciendo en la planta entiendo que debe ser encomiable porque realmente con una planta tan pequeña es difícil poder potabilizar el agua de toda la ciudad, de toda la zona, digamos, porque ha crecido muchísimo más toda la zona. Y creo que podemos hacer un gran trabajo. Me parece que sería de gran utilidad que tanto el gobierno de Córdoba como el gobierno local puedan colaborar con esto, ¿no? Y permitirnos dar el primer paso. Ojalá así sea. De todas maneras, les comento, charlábamos con el intendente hace 2 programas atrás y nos decía que el gobierno de la provincia no estaba interesado en remediar el dique La Falda. Lo que estamos viendo en Carlos Paz, en toda la región, en Calamuchita también me llama mucha gente, voy al dique Los Molinos seguido, ahora me llamaron por ejemplo del dique La Viña, que es un dique que uno diría no, es un dique que está bien y sin embargo ya hay eutroficación en el dique, ya hay cianobacterias e incluso hay situaciones riesgosas, digamos, por parte de algunos trabajadores de la planta, digamos, que aspiran, ¿no?, cianobacterias, y la verdad es que uno ve el dique de Carlos Paz, uno ve la fotografía satelital, uno ve la perla de Punilla y bueno, y está claro que no hay una voluntad política para hacerlo, pero me parece que, bueno, vienen las elecciones y es importante salir adelante con esto. Bueno, si bien el diagnóstico es digamos, preocupante, es un aliciente saber que hay soluciones, que hay caminos
Porque todos pensamos que hay que hacer discos nuevos, hay que desbarrarlo. ¿Por qué no aprovechan, me dicen ahora con esta sequía que hubo, que el dique en algunas partes se cruzaba caminando, para desbarrarla? Supongo que no se puede, ¿no es cierto? Estoy hablando del San Roque. En el dique San Roque, digamos, la cuestión, la problemática de hoy es que si seguimos aportando, como le digo, fósforo y nitrógeno en esta cantidad, si seguimos mirando por otro lado en los volcamientos enormes que hay, tanto digamos, de viviendas que no están conectadas a la cloaca como de emprendimientos turísticos grandes. Y no es que es cuestión de salir a cazar, como muchas veces el gobierno plantea de manera, digamos, escenográfica, ¿no? Porque para la foto, para los periodistas, hay muchas respuestas rápidas. Pero esto se trata de un problema estructural muy fuerte. Primero hay que atacar, digamos, por un lado, disminuir la emisión, digamos, de cloacas al agua que estamos tomando, es algo prácticamente de sentido común. Tener la voluntad política para hacer eso, ojalá sea Yarlora o ojalá sea juez quien tome esa decisión. No sé quién va a ser el que gobierne Córdoba después de las elecciones, pero claramente va a ser uno de los principales problemas de la provincia en los próximos años. Vamos a tener una situación muy grave y bueno, esto se puede llevar adelante. Bien, es decir, tenemos una solución, lo que hay que tomar es la decisión. Así es. Emilio Llosa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Bien, nosotros con esto llegamos al final. Volvemos a encontrarnos la semana venidera. Hasta entonces.